Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos. Bienvenidos un jueves más. Para los que ya lleváis acompañándonos durante un tiempo, sabéis que desde el mes de marzo estamos desarrollando una serie de conferencias, webinars, porque ahora toca hacerlo en este formato, en los que nuestro objetivo ha sido pues acercaros a grandes expertos, cada uno en la materia que ha hablado, y hablar sobre temas y reflexionar sobre temas que nos ayuden a mejorar en lo profesional y en lo personal. Dos cosas que van intrínsecamente unidas. Para los que todavía no me conozcáis, no soy Guzmán Martínez. Guzmán Martínez es mi socio, que hoy no ha podido acompañarnos. Yo soy Cristina Mulero. Guzmán y yo compartimos un proyecto que es Branti. Somos una consultora nosotros decimos de talento, marca y valores. Ayudamos a las empresas a encontrar a los profesionales que necesitan para hacer crecer su negocio y al mismo tiempo tenemos la aspiración, el sueño o el leitmotiv, que decía el otro día Juan Carlos Cubeiro en un post, de ayudar a que las empresas se conviertan en lugares, en excelentes lugares para trabajar, que promuevan el bienestar de sus empleados y, por qué no, su felicidad, que yo creo que es un tema del que hoy vamos a hablar. Hace escasamente un par de horas o quizá un poquito más, Fabián y yo hemos hecho una prueba para ver que todo funcionaba bien y hemos tenido una conversación que a mí me ha encantado porque además me ha sacado de una mañana frenética de trabajo y me ha permitido reflexionar sobre algunas cuestiones que creo que son las que se van a abordar hoy, ¿no? Y era la pregunta de si es tiempo para hablar de positivismo, para hablar de optimismo, decimos con la que está cayendo, ¿no? Y realmente en la conversación yo diría que a mí Fabián ya me ha dado la respuesta, ¿no? Quizá porque, como él muy bien me ha explicado, quizás es el momento de comprender, ¿no?, la nueva realidad a la que nos enfrentamos, más que luchar contra ella, más que rebelarnos contra ella, podría ser momento de intentar comprenderla y de adaptarnos a ella, ¿no? Él dice que además, porque la vida tiene sus leyes, entonces quizá lo importante sea conocer esas leyes y ser capaz de fluir, ¿no?, con ellas. Además, me ha dicho algunas cosas que me parecen muy importantes, tales como que el sufrimiento es inútil, pero necesario. Yo creo que luego he pensado que es como el dolor, ¿no? El dolor es como si pensáramos que nuestro estado natural sería sentir dolor en el cuerpo. Y el dolor no deja de ser algo que nos avisa de que hay algo en nuestro cuerpo que no funciona bien. Quizá con el sufrimiento pase algo igual, ¿no? A nivel emocional, a nivel del alma, ¿no? Cuando sufrimos es un indicativo de que posiblemente haya algo en nuestra vida que no está funcionando bien. Además, él dice que la felicidad es productiva. Si yo tuviera que definir con 3 palabras, esto lo pensaba mientras hacía la comida, si tuviera que definir con 3 palabras a Fabián, al que conozco desde hace tiempo, al que considero un amigo y al que es una persona a la que admiro, pues las 3 palabras que enseguida se me han venido a la cabeza son la coherencia, la humildad, que antes hemos hablado de ella y decimos la humildad en el sentido de mantener la mente abierta, de no creernos en la posesión de todas las verdades, en saber que nos quedan muchas cosas por aprender y saber, y la gratitud, porque Fabián es una persona tremendamente agradecida. Yo he tenido la suerte de ser invitada a su programa en varias ocasiones y, bueno, es una persona que siempre se muestra agradecida con los demás. Voy a presentaros o voy a deciros algunas cosas más acerca de nuestro invitado. Fabián se define a sí mismo como una persona feliz y dice que es gracias a que se encuentra en el lugar que él mismo ha elegido y acompañado de las personas que quiere. Además, pudiéndose dedicar a algo en lo que cree y que aporta valor a otras personas. Fabián es licenciado en Psicología, Master Practitioner en PNL y Coach Profesional certificado por ASESCO. También es formador y conferenciante. Es director del Instituto de Actitudes Positivas y presentador del programa de televisión que lleva el mismo nombre. Me consta que ayuda a múltiples organizaciones y personas a lograr algo que todos anhelamos y que a veces nos resulta tan esquivo, la felicidad. ¿Se puede tener una misión más bonita en la vida, Fabián? Yo te iba a dejar que sigues hablando tú, yo creo que ya se me hace mucho más agradable. Bueno, esto de ser agradecido, te voy a dar un pequeño detalle que igual rompe un poquito el misticismo, y es que sobre todo es por egoísmo, luego lo veremos, pero cuando eres
agradecido, la verdad es que uno fluye mucho mejor. Agradecido con la vida, agradecido con los demás y agradecido incluso con uno mismo, ¿no? Así que, en primer lugar, quiero empezar dándoos las gracias. Os lo digo de verdad que es un auténtico lujazo esto de estar aquí con vosotros, porque sabéis que somos personas las que nos sentimos muy alineados en valores y yo también, desde luego, considero tanto a Guzmán como a ti grandes amigos. Y claro, ahora va a sonar, joder, ¿qué va a decir si está ahí en un webinar de Brandy, ¿no? Pero vosotros sabéis que yo os recomiendo a otras empresas, cuando detecto la necesidad de alguna empresa que creo que les puede venir muy bien, os recomiendo por un sencillo motivo, porque luego siempre pregunto cómo les ha ido y siempre me dejáis en muy buen lugar, entonces por eso siempre os sigo recomendando. Y Gracias. además, es un lujazo estar aquí en el cartel que habéis confeccionado, pues Liliana, que ha sido mi coach de referencia, contigo y Andrés Pérez Ortega, bueno, que sabes que soy súper fan de él, es de las personas que más me gusta verle conferencias por su sentido del humor. Trata de disimular que hace que es el pesimista, pero luego le sale su vena optimista y mete palabras felicidad y optimismo siempre en sus libros. Y luego, la semana que viene, por favor, no os perdáis yo llamo a mi hermano coach, que es Nacho Plans, que muchísimas de las cosas que yo he aprendido de productividad, incluso de negociación, han sido de él, así que es un lujazo siempre aprender de él y acompañarnos aquí en el cartel. Pero como os he dicho antes, te he comentado, el reto va a ser a ver si consigo contaros todo lo que os quiero contar en menos de una horita. Así que, si te parece, vamos a entrar con una fórmula de lo que hemos prometido, una fórmula para ser más felices. ¿Te apetece a estas horas, Cristina, una fórmula para ser más felices? Hombre, pues yo sí me das la fórmula, estaré encantada. Imagino que esa fórmula tal vez ya la hayas visto en alguna ocasión y probablemente la recuerdes. Dicen que la felicidad es igual a R menos E. Esta fórmula es de un buen amigo, de Fernando Botella, un amigo que tenemos en común. Y me encantaría preguntaros a la gente, podéis escribir por el chat y Cristina me puede ir diciendo, con esto de la R, ¿a qué pensáis que puede ser que tenga que ver con felicidad? ¿Ok? No sé si tú lo recuerdas, Cristina, esto de la R. No, y no he querido mirar la presentación porque quería de verdad escucharlo de tu mano y ahora mismo tengo dudas. Pero bueno, Vale, vale. animamos a la gente a través del chat a que Lo sugieran, puede ¿no? poner. ¿Qué piensa que es esto de la R que tenga que ver con felicidad? ¿Han puesto ya algo por ahí? Por aquí van diciendo, Cristian dice, realidad menos expectativas. ¿Quién es Cristian? Ese es un crack. ¿Dónde está? Por Mira, me aquí está haciendo... Isabel Hernández dice retos, la R de Fíjate. retos. Vamos a parar ya, Cristina, porque ya me la ha dicho Cristian. O sea, Es que el primer Cristian dice apartamento que que conoce a Botella. ¿Cómo? Dice Cristian que conoce a Botella, a Fernando. Ok, ok. Bueno, Cristian ya tiene el primer apartamento en Torrevieja que vamos a dar hoy, así que está ahí, pero vamos, en 5 segundos. Fijaros, esta fórmula parece facilona, porque lo es una fórmula facilona, pero para mí de verdad que desde hace unos años reflexioné mucho sobre ella y la he convertido en gran medida en filosofía de vida, porque constantemente desde que nacemos nos hacemos expectativas a 3 niveles. Nos hacemos expectativas de cómo se supone que debería ser el mundo, y ahora con la que está cayendo, ¿no? Imagínate, ¿no? Cuando en el mundo suceden cosas que no cuadran con la realidad que nosotros esperamos, ¿qué es lo que decimos? Qué injusta es la vida, ¿verdad? ¿Nos suena esta frase de qué injusto es el mundo, qué injusta es la vida? Yo voy a dar una pista, ¿vale? La vida no es ni justa ni injusta, la vida es que cuadre más con nuestras expectativas, con nuestros deseos, eso es aparte. Pero al final la vida va a ocurrir lo que tenga que ocurrir. Como tú bien decías antes en la presentación, hay leyes universales que te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Pero el hecho, como dicen esto de que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, aquí pasa parecido. O sea, que te guste o que la desconozcas, al final van a aparecer en tu vida. También nos hacemos expectativas sobre los demás. ¿Cómo nos gustaría que se comportaran los demás, especialmente hacia nosotros? ¿Cómo nos gustaría que fueran nuestros familiares? ¿Cómo nos gustaría que fueran nuestros clientes o nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo? Pero no sé si tú te has dado cuenta, Cristina, que más de una vez no sucede exactamente, no se comportan como a ti te gustaría. Y hay gente, Sí. pues, que yo siempre digo una cosa, que la gente siempre lo hace lo mejor que sabe. Y cuando vas al fondo, y sé que esto puede romper muchas creencias, cuando vas al fondo, y a mí hay gente que, por ejemplo, me caía mal cuando la conocía poquito, y luego por casualidades de la vida se ha convertido en mi cliente. Y si ya procuro desde hace unos años no juzgar a nadie y no juzgar a nada, menos aún cuando es un cliente mío, ¿no? Y sí que, ¿sabes lo que me ha ocurrido siempre, Cristina? Que cuando los conoces en profundidad a la persona por de dónde viene, por qué experiencias ha pasado, qué alternativas veía en ese momento, desde mi punto de vista, todos queremos una de estas dos cosas en la vida. Queremos o ser felices
O la otra cara de la moneda, que es no tener sufrimiento, 0% sufrimiento. Que eso es lo que dice Gerardo Smedley, que la felicidad, 0% sufrimiento. Yo tengo un bebé de 5 meses, ahora va a hacer. Y este bebé, cuando nacen, su estado natural es ser felices. Lo que pasa es que luego tenemos una cosa que se llama mente, que la utilizamos muy a menudo para perturbar a los demás o perturbarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿La gente no hace lo mejor que sabe? Sí, desgraciadamente, más que malas personas, yo creo que hay gente ignorante. Y desde su ignorancia se comportan y hacen cosas que obviamente no cuadran con nuestras expectativas. Porque a ti, realmente, Cristina, no te gustaría que yo te dijera qué es lo que tienes que hacer exactamente, ¿verdad? No. A mí tampoco me gusta demasiado que me digan qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Pues muchas veces estamos intentando jugar a ser director general del universo y diciendo cómo tienen que ser los demás, ¿no? Y por último, también nos hacemos expectativas de nosotros mismos. De hecho, a nivel profesional, a nivel personal, eso que llamamos incluso autoestima o autoconfianza, en gran medida de dónde viene, ¿no? Pues entre las expectativas de lo que se supone que nosotros deberíamos de ser en comparación con lo que nosotros percibimos que somos. No lo que somos, lo que percibimos que somos. Si en este balance salimos favorecidos, fantástico. Que salimos desfavorecidos, entonces nuestra autoestima, nuestra autoconfianza está más dañada. Yo os decía yo antes que la vida no es justa ni es injusta, la vida es. Hace unos años tomé una decisión muy importante y me has dicho que me definirías con humildad, pero voy a ser muy poco humilde. Yo tenía un cargo más importante que cualquiera de vosotros que podéis tener ahora mismo. ¿Sabéis cuál era? Era ser el director general del universo. ¿Y en qué consistía ser el director general del universo? Consistía en decir exactamente cómo se tenía que comportar el mundo, cómo se tenían que comportar los demás y cómo tenía que ser yo. Desde hace unos años dimití de ese cargo, de ser director general del universo, y en lugar de estar juzgando constantemente a todos y a todas las circunstancias, procuro observar. Y te das cuenta que la vida no es ni justa ni injusta, que la vida simplemente es. Es como si dijéramos, no sé si recordáis el juego del Monopoly, ¿no? Los que tenemos cierta edad, seguramente hayamos jugado o cuanto menos lo conocemos. Y el juego del Monopoly tiene sus reglas. Las recuerdas, ¿no? Más o menos por encima, ¿no, Cristina? Sí, claro que sí, sí. De hecho, no sé, me encantaba comprar hoteles y casas y estas cosas. Sí, sí, la verdad es que podía sacar aprendizajes que luego pueden ser valiosos para la vida. Pero fíjate, en el juego del Monopoly tenía sus propias reglas. Y claro, si tú intentas jugar al juego del parchís con las reglas del Monopoly, ¿qué ocurre? Es un desastre. Te pasarán dos cosas. Sufrirás mucho y tendrás unos muy malos resultados, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa muy a menudo en la vida. La vida, como tú antes has comentado, tiene sus propias leyes, tiene sus propias reglas. Y tenemos dos opciones. O estar peleándonos contra ellas o comprender cuáles son las leyes del universo para tratar de fluir con ellas, ¿vale? Cuando hablo esto de leyes del universo suena muy metafísico, pero al final es muy sencillo esto. Al final vamos a ver qué resultados estamos obteniendo. Para eso voy a haceros de manera sintética un pequeño test, para que cada uno se pueda autoevaluar ahora mismo. Aquí es muy importante que seamos honestos con nosotros mismos. Yo voy a ir poniendo una serie de ítems, en concreto voy a poner hasta 10 ítems, y en cada uno de ellos os tenéis que puntuar de 0 a 10, sinceramente, en este último tiempo, en este último periodo, no hoy solamente, sino en las últimas semanas o meses, hasta qué punto estoy rindiendo bien en estas áreas. ¿Ok? ¿Jugamos, Cristina? Venga, Número 1, me organizo bien y soy muy productivo o productiva. De 0 a 10, ¿hasta qué punto eso es cierto para ti? Si es que soy muy productivo o productiva, me pongo un 10, si no se puede ser más, o un 8, o si es muy poco productivo, me pongo un 0, ¿ok? En ese, allá te vas puntuando, ¿ok? Lo podéis hacer a lápiz o aunque sea en el móvil. Número 2, mis relaciones con mis compañeros de trabajo son muy buenas. Si alguien en este momento no está en el trabajo, no está trabajando o está desempleado o demás, lo puedes hacer con tu familia. A nivel de relaciones con tu familia, mis relaciones son muy buenas. 10, 0, 5, cada uno que se ponga lo que él crea. Número 3, tengo bien definidos mis objetivos a corto, medio y largo plazo. ¿Ok? Tengo muy bien definidos mis objetivos a corto, medio y largo plazo. Esto es muy poco español, ¿eh? Cada vez que cuando trabajo en módulos de productividad, los americanos ahí nos llevan décadas de ventaja. Número 4, mi relación con mis clientes es fantástica. ¿Ok? Mi relación con mis clientes en general, obviamente habrá unos mejor, otros peor, pero de media, ¿cómo es, no? Mi relación con mis clientes. Número 5, me siento bien remunerado o remunerada. Es decir, al final estoy obteniendo, yo creo que para el esfuerzo, el valor que aporto, estoy obteniendo unos buenos ingresos. Número 6,
los problemas apenas creo que me afectan. Es que como tengo aquí la pantalla, no... ¿Sí? Ok. Sí. Luego, número 7. Se me da muy bien gestionar mis emociones. ¿Me la lees tú, por favor? Mis emociones. ¿Cómo? Mi mente y mis emociones. Ok. Pero lo leemos perfectamente, Fabián. Vale, ok. Número 8. Lo que digan los demás, aunque sea de mí, apenas me afecta. Lo que digan, incluso yo diría, lo que digan o hagan los demás, aunque sea de mí, apenas me afecta. Número 7. Me siento muy agradecido. ¿Me la terminas? Que no la leo desde aquí, por favor. Por mi trabajo. Por mi trabajo, ok. Y, por último, disfruto mucho haciendo mi trabajo. Son parecidas, pero no son exactamente lo mismo, ¿eh? Disfruto mucho haciendo mi trabajo. Yo puedo sentirme muy agradecido, pero que no me guste nada mi trabajo, ¿no? Hay veces que yo estaba haciendo muchos años un trabajo que no era el trabajo mío vocacional. Mis expectativas en la vida eran jugar en el Athletic Club de Bilbao. Mi realidad fue vender zapatos en los mercadillos. Había una diferencia sustancial, ¿vale? ¿Ok? Bueno, ¿por qué os decía haceros este pequeño test? Porque aquí ahora vamos a hacer una cosa interesante. No os voy a pedir que la hagáis ya porque igual no nos da tiempo y quiero ser más ligero, pero luego me encantaría que sacarais la media de las primeras 5 preguntas y de las 5 últimas. Sacar la media. Recuerdo para los que llevamos tiempo sin hacerlo, sumamos las 5 puntuaciones y dividimos entre 5, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Con las primeras 5 preguntas, lo que estamos obteniendo es mis resultados externos. Y con las últimas 5, las 5 últimas preguntas, estamos evaluando mis resultados internos. ¿Por qué os decía, oye, hasta qué punto yo sé que estoy jugando bien al juego del Monopoly de la vida o no? Muy sencillo. Las opiniones me parecen todas súper respetables, pero yo soy en este sentido muy pragmático. Sobre todo me gusta fijarme en los resultados. Y voy a ser muy honesto. Hace unos años, yo siempre, no sé, casi siempre suelo decir que siempre en todos los grupos de amigos hay un idiota que todo lo sabe, ¿no? Uno de estos, un listo. Da igual que hablemos de fútbol, de política, de física cuántica, que tiene que ser un discutidor de estos que tiene que llevar razón, ¿no? Pues yo casi toda mi vida, Cristina, ha sido ese. He sido el discutidor, el que tenía que llevar razón y demás, ¿no? Sí. ¿Y qué me ocurrió? Sí, era muy, bueno, sigo teniendo esa tendencia, ¿eh? Yo más discutidor que tú, de broma. ¿Qué me ocurrió una vez? Cuando empecé con este cambio de trabajo y demás, los primeros años fueron duros y hubo una etapa por una serie de decisiones que había tomado que mis resultados externos eran bastante negativos y hubo momentos muy duros. Pero si tú hablabas conmigo, yo era todavía con un montón de arrogancia, yo te podía discutir porque lo estaba haciendo fantástico, pero mis resultados eran malos. Entonces, una vez me hice una pregunta que me ayudó muchísimo. Dicen, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? Tú tendrás razón, pero tus resultados son malos. Joder, pues ten un poquito de humildad y trata de aprender de aquellos que están obteniendo mejores resultados para que te vaya un poquito mejor en la vida. ¿Ok? ¿Por qué lo hago también separando un poquito resultados externos e internos? Porque a veces nos pasa. El otro día hacía una reflexión con un chico que es un directivo que tiene muchísimas personas a su cargo. Me decía, fíjate, la parte externa la llevo bastante bien, la interna no tan bien. Entonces, en la conversación hablábamos que, pues bueno, ¿qué crees que puede pasar si esto lo sostienes en el tiempo? Pues si no cuidas tu parte interna, al final petará. Esto no está equilibrado y al final tendrás problemas a nivel también de gestión externa. Por eso es importante tener una vida equilibrada. ¿Cómo interpretar todo esto de la crisis? Cuando esta es una situación que estamos de crisis y crisis, pues al final, ¿qué es para mí? Muy sencillo, que hay nuevas reglas, hay un cambio en las reglas del juego. Antes había unas reglas del juego del Monopoly. Imagínate que ahora cogemos las reglas que habían antes, pero juntamos reglas nuevas, las barajamos y sacamos nuevas. Y van a haber algunas que coinciden y otras que son diferentes. Y aquí tenemos 2 opciones. Y claro, es que a nuestra mente nos fastidia mucho, porque esto de los cambios nos fastidia mucho. Nuestra mente no está preparada ni para que seamos ni felices ni productivos. Nuestra mente básicamente busca una cosa que es supervivencia. ¿Cómo quiere la supervivencia? Ahorrando la mayor cantidad posible de energía. ¿Cómo ahorra energía? Muy sencillo. No haciendo cambios. Le encantan los hábitos. Es un yonki del hábito. Prefiere hasta que no estamos muy fastidiados. Luego lo comentaremos, pero el sufrimiento, sobre todo el principal motivo por el que es bueno tenerlo, es para generar cambio. Cuando ya estamos saturados de sufrimiento, entonces decidimos hacer cambios, porque si no, no nos apetece. ¿Qué ocurre con todas estas nuevas situaciones? Tenemos 2 opciones. O nos peleamos
contra la vida o tratamos de fluir con ella. Tratamos de observar cómo funciona y nos adaptamos lo antes posible. ¿Por qué? Porque ahora van a surgir nuevas dificultades. Y en la conversación que hemos tenido antes, lo estábamos comentando cuando me planteabas, oye, ¿y cuándo crees que podremos hacer formaciones en abierto y demás? Mi respuesta es, mi puñetera idea. si no lo saben, ¿quién manda? Imagínate nosotros, ¿no? Igual nos pueden decir una cosa dentro de 4 horas, la han cambiado. Es decir, te he comentado antes, creo que tenemos que aceptar que vivimos en la absoluta incertidumbre. En el momento que aceptamos eso, comprendemos, pues vamos a ver qué variables sí que dependen de nosotros y las gestionamos lo mejor posible. Pero nuestra realidad, para ti, Cristina, como para mí, entre nosotros, para mí el 90% de mi modelo de negocio se sustentaba en conferencias y formaciones presenciales. De repente se me queda un 90% del modelo de negocio. Y eso ha sido de la noche a la mañana. Pues hay unas dificultades. Y esto no se trata de ser un optimista naive. No pasa nada, seguro que volverá. No, tío. ¿Qué es lo que hace el ejército de Estados Unidos? El ejército de Estados Unidos los preparan para que sus soldados rindan bien en la peor de las circunstancias. Y tenemos que estar preparados para la peor de las circunstancias. Y luego nos tenemos que entrenar y concienciarnos para que suceda lo mejor. Pero dificultades van a haber, las están habiendo. Y también es importante, y esto es muy importante no perderlo de vista, también hay nuevas oportunidades. Por ejemplo, esto que estamos haciendo probablemente de otra forma antes no lo haríamos y ahora, pues, bueno, surgen posibilidades que incluso nuestro campo de acción es mucho más amplio. Imagínate si hay gente de habla hispana y a través de las plataformas digitales y demás podemos llegar a cualquier persona de habla hispana de todo el mundo. Entonces, conclusión de todo esto, hay cambios que generan dificultades y oportunidades. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, la suerte, ¿qué es la suerte? Porque una cosa es el azar. Y el azar, pues bueno, hay cosas que pasan azarosamente, pero la buena suerte, desde mi punto de vista, se construye. Y una vez me hicieron una definición que me encantó, que dicen que la suerte es la unión de la preparación y la oportunidad. Es la unión de la preparación y la oportunidad. Ayer hablaba con un chico, estaba en una empresa que me encanta, que probablemente esté por ahí para Antonio, un saludo desde aquí, y hablando con un chico de allí, decía, no, es que he tenido mucha suerte porque fui a un hotel a trabajar y luego llegué, cuando yo estaba allí, estaba solamente haciendo las prácticas, pero una chica se quedó embarazada y entonces me dijeron que me quedara, luego también hubo otra baja, entonces también me pidió que se quedara. Dije, fantástico, suerte, sí, hay una parte de azar, pero si a ti te estoy dando estas oportunidades, ¿por qué? Es porque tú estabas preparado y cualificado para ello. Es decir, surgieron oportunidades, pero tenemos que tener la mentalidad y la preparación adecuada para ser correspondientes a esas oportunidades. Os digo una cosa que creo profundamente, estamos en un mundo infinito de oportunidades. Lo que nos falta es una mentalidad muchas veces preparada para ser correspondiente con ellas. Y tenemos que tener la mentalidad, una, para verlas, dos, también para tener la preparación y poder hacer uso de ellas. Ahí, esta época de confinamiento me he vuelto muy hierba, como te comentaba antes en la conversación que hemos tenido. Está indagando mucho sobre un filósofo colombiano que se llama Gerardo Smedlin, que Borja Vilaseca habla mucho de él, y la verdad es que me ha encantado y me ha venido súper bien. Y él hace una reflexión que a mí me encantó. Dice, no le pidas a la vida circunstancias extraordinarias, no le pidas que te venga todo de cara, eso es absurdo. Dice, pídele una mentalidad extraordinaria. No se trata de que cambien las cosas externamente, porque pueden cambiar las cosas externamente, pero si tú internamente no eres una persona preparada, al final, tarde o temprano, tiras para abajo. Pero incluso en situaciones fastidiadas, lo que se produce muchas veces es una selección natural. Y aquellos que tienen una mentalidad más preparada y va acompañada, no solamente de mentalidad, hay que acompañarlo de acción, ¿no? Cuando haces cosas, pasan cosas. Mientras estemos aquí teorizando, no va a pasar nada. Pero seguro que con una mentalidad adecuada y las acciones adecuadas, tu realidad cambia. Por eso, desde mi punto de vista, podemos estar en dos tipos de frecuencia. Y fíjate, comparto una anécdota con esto de AM o FM, y esto de dónde viene. Y fue una conversación con Guzmán, con tu socio, con Gustavo Martínez Griñán. Una vez, al poquito de conocerlo, dijimos que parece como mágico, ¿no? Esto de que cuando las personas parece que vayamos como en frecuencias y tú conectas con las personas que van en tu misma frecuencia y con las circunstancias que van acordes con ellos, ¿no? Y ya no, esa conversación, ahí hablándolo con Natalia, con mi pareja que trabaja conmigo, dijimos, es que al final hay como dos frecuencias, ¿no? Si nos vamos. Y ojo, no somos una cosa u otra, porque todos en determinados momentos podemos estar más en una frecuencia o en otra. Y eso es importante, porque una persona no es de una forma u otra. Tenemos un margen de maniobra, ¿ok? Y podemos estar en frecuencia AM o FM. AM, ahora lo veremos, ¿qué es? Amargamente.
Esa gente que lo ve todo del lado oscuro, del lado negro. Viven desde el miedo. No es lo mismo salir a un partido a no perder que salir a ganar. Es muy diferente. No es lo mismo ir a una negociación a no cagarla que ir a hacerlo lo mejor posible. AM, amargamente, focalización de la atención constantemente en lo malo, en lo negativo, en lo que no funciona bien, en el error. Y se quedan ahí. Y fijaros, después de esta reflexión, una vez escuché una frase de Einstein que dije, es que cuadra totalmente con todo esto esta filosofía que yo trato de explicar. ¿Sabes lo que decía Einstein? Einstein decía, la decisión más importante que tenemos que tomar en la vida es en qué mundo quieres vivir. Hay gente que vive en un mundo en el que cree que los milagros no existen. Y hay otros que piensan que todo es un milagro. El mundo es el mismo, pero la forma en la que miras al mundo es diferente. Y esa forma en la que miras al mundo va a generar un comportamiento en ti. Y ese comportamiento va a generar un resultado. Por eso hay una frase muy bonita de Wayne Dyer que dice, cuando cambias la forma de mirar las cosas que miras cambian. Y aunque parezca muy metafísico, desde mi punto de vista y por mi experiencia personal y con mis clientes, os podría decir que es una realidad absoluta. Por esto, la decisión más importante que tenemos que tomar cada mañana, cuando nos suena el despertador, es en qué mundo quiero vivir hoy. ¿En qué frecuencia quiero llevar hoy? ¿Quiero conectar con mi lado AM o conectar con mi lado FM? AM, como os decía antes, ¿qué es amargamente? Es cuando vas desde el miedo, cuando solamente vives esencialmente desde, iba a decir, discúlpame que utilice una palabra más sonante, pero creo que se va a entender mejor. Cuando vives desde tu puto ego. El ego, ¿qué es? Estás ahí como se disfraza egocentrismo y egoísmo. Egocentrismo, te piensas que tu punto de vista es el válido y como lo siento así es que las cosas son así. Egoísmo es que antepongo mis intereses al de los demás. Estás dormido simplemente. Estás muy preocupado por lo que piensen los demás de ti. Es un poco la filosofía que nos han vendido desde la competitividad, meterle el codo a los demás. Nos pensamos que seremos felices cuando tengamos éxito y para tener éxito tienes que tener el pack perfecto del cochazo, el puesto de trabajo impecable, iba a decir, todas esas mierdas que nos han vendido. ¿Y qué ocurre muchísimas veces? Que cuando tienes todo eso, ¿de qué te das cuenta? Que muchos de ellos hasta se terminan suicidando. Porque no hay ningún vacío interno que puedas llenar con nada externo. Y estás tan preocupado por conseguir todas esas cosas que no te van a ningún lado. Y ojo, no voy a hacer un discurso en plan perro flauta que esté peleado con el dinero, todo lo contrario. A mí me encanta, no sé, la abundancia. Y creo que estás dormido cuando estás en esa frecuencia. Te estás perdiendo la vida y eso no es vivir, es sobrevivir. Es eso de vamos tirando. ¿Qué pasa? ¿Que somos bueyes? O no sé. Eso es una frecuencia en la que, joder, no es vivir, no es vivir. La otra forma de estar en la vida es conectar con tu lado FM, porque todos lo tenemos. Es cuando en lugar de estar viviendo en la oscuridad, estás en la luz. Estás viendo oportunidades. Te focaliza la atención en lo bueno que hay en cada persona, en cada circunstancia. Y ojo, no ser un optimista naif. No se trata de apartarte de la realidad. Se trata se sintetiza para mí en una frase, esto de ser FM, que es felizmente. Se sintetiza en esta frase. Es la de, haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés, porque en la vida no hay mucho más. Estar en FM es, tío, la vida no es justa, ni es injusta, la vida es. Te han tocado determinadas cartas, tienes dos opciones, o estar quejándote de ello, o coges esas cartas y juegas lo mejor posible. Porque a través por ejemplo, del programa de televisión que he tenido la suerte de conocer a gente como tú, que has sido una de las personas que más ha ido, gente extraordinaria, está consiguiendo grandes resultados internos y externos. Y te das cuenta que esa gente tiene un común denominador. No son la gente que mejores cartas les ha tocado en la vida. Si da igual que tu padre te deje en herencia una fábrica, una empresa brutal, si tú no tienes la cabeza adecuada, la vas a perder en 4 días. Para mí, lo que tienen ese común denominador, toda esa gente que le va fenomenal, es que tienen comportamientos y pensamientos muy parecidos, viven en FM, es gente de abundancia. Más que la competitividad es la colaboración. O sea, tú y yo podríamos ser competencia o podemos ser colaboradores. ¿Y qué es lo que lo va a cambiar? La mentalidad que uno tenga. Cuando te das cuenta de, oye, estas son las herramientas que tengo, voy a jugarlas lo mejor posible. Entonces la vida te empieza a ir de una manera totalmente diferente. Vamos a ver cómo también podemos conseguir algunas claves para entrar en esta frecuencia. Y antes me gustaría poneros un ejemplo de un tipo que a mí me encanta, es un señor que es un grandísimo ejemplo de FM, que es Benjamin Zander, es el director de la Filarmónica de Boston, y probablemente la mentalidad que él tiene es en herencia, de la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, es la que le dejó el padre de Zander a él, que es el tema de valores, de mentalidad. Creo que es mucho mejor que dejarle bienes materiales, porque si tienen la mentalidad adecuada, seguro que pueden conseguir grandísimas cosas en la vida. Y este señor, el padre de Benjamin Zander, estuvo en un campo de concentración
yo creo que de manera objetiva, ninguno de los que estamos ahora no hemos estado en una situación tan dura como estar en un campo de concentración, que pierden a sus familiares, te lo quitan todo. Pero ese señor, fijaros hasta qué punto tenía una mentalidad de buscar oportunidades. ¿Está restringida tu libertad dentro de un campo de concentración? Muchísimo. Pues ese señor, ¿sabe lo que hizo? Una reflexión brutal. Llegó y le dijo a la gente de alrededor, vamos a ver, yo miro gente aquí de mi alrededor y veo gente muy inteligente. Dice, ¿por qué no montamos una universidad? Dice, aquí no hay aulas, no hay pupitres. Pero ¿cuál es el objetivo último de una universidad? Es compartir conocimiento. Simplemente nos organizamos y vamos compartiendo conocimientos unos con otros. Y dentro de un campo de concentración nazi, crear una universidad, entre comillas. Probablemente no esté validado, pero para mí me vale 10 veces más los aprendizajes que un título. Está muy bien, el título te da la credibilidad y demás, y para ciertas cosas es necesario, pero es muchísimo más importante cuál es el aprendizaje que tú puedas aplicar en el día a día. Fijaros cuál era la mentalidad de este señor, que decía algo que me parecía brutal, y que lo diga yo que tiene un valor X, pero que lo diga alguien que está en un campo de concentración nazi, me parece que tiene todavía un valor extra. ¿Sabes lo que decía este señor? Que decía que no existe el mal tiempo. Eso, el mal tiempo no existe, simplemente existe la ropa inadecuada. Y al final, lo que te viene a decir, por ejemplo, el filósofo Gerardo Smerling y demás, dice, la realidad es neutra. La realidad es neutra, simplemente es que tenemos que tener la mentalidad adecuada para saber leerla bien. Dice, siempre que estás sufriendo es porque tienes una mentalidad equivocada. Tienes que aprender a hacer una lectura más inteligente de la realidad. Vamos a tratar de ver algunas claves de positivismo inteligente para entrar en la frecuencia de FM. Mira, yo suelo decir desde hace unos años, hice una reflexión, Cristina, que, no sé, hablando con uno, con otro, indagando sobre filósofos, psicólogos y demás, aunque esté aquí en plan muy filosófico, yo estudié la carrera de psicología, pero también suelo decir una cosa, Cristina, que la mayoría de nuestros problemas que tenemos psicológicos, emocionales, fisiológicos, tienen un origen, que es un problema filosófico. Es decir, que estamos muy atontados, que le damos mucha importancia a cosas que no la tienen y cosas que realmente son importantes no le estamos dando importancia. Después de indagar con unos y con otros, me he dado cuenta que hay 3 variables que son esenciales para saber cómo nos va a ir en nuestra vida. Tenemos que tomar conciencia de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía. Y voy por partes. Nuestro tiempo, cuando doy el módulo en un par de MBAs que hablo de temas de productividad, no sé si os suenan estas frases de no tengo tiempo, me falta tiempo. A mí de vez en cuando se me ha escapado, ¿no? Realmente que estamos diciendo no tengo vida, porque el tiempo es la vida, ¿no? Pero fíjate, desde mi punto de vista estamos totalmente confundidos. Todos tenemos el mismo tiempo. Son 24 horas al día. ¿Sabes lo que nos falta? Nunca nos falta tiempo. Lo que nos falta es tener claro nuestras prioridades. Y como nuestra mente lo que busca es simplemente supervivencia y busca comodidad, busca ahorrar energía, ¿qué pasa? Que las cosas importantes, la toma de decisiones, esas tareas que marcan la diferencia en tu trabajo pero que te son incómodas, ¿qué es lo que hacemos? Las dejamos para el final, las postergamos, ¿no? La procrastinación que se llama. Y claro, vas metiendo las tontas porque tu mente se siente más cómoda de decir, no, si estoy haciendo cosas. Y luego termina el día y tienes la sensación de no haber hecho nada. ¿Por qué? Porque no has hecho nada realmente importante. Entonces, nunca nos falta tiempo. Lo que nos falta es tener claro nuestra escala de prioridades. Segundo, la atención. Desde mi punto de vista, si somos excelentes gestionando la atención, serás un excelente vendedor o negociador. Serás excelente en tu felicidad. Serás un excelente líder. Casi todo se sintetiza en cómo estás gestionando la atención. Si la atención te lo llevas, ¿cómo lo hacen las personas que están en una frecuencia M? La atención se le va al error, se le va al problema y se quedan ahí. ¿Y sabes lo que dice? No, yo soy realista. Yo digo, focalizarte en una parte de la realidad te hace más realista o más cenizo. Porque no se trata de apartarnos de la realidad, porque te apartarías de las soluciones, pero se trata de ver más allá solamente del problema. La gente que está en AM, ¿qué es lo que hace? Le dedica el 95% del tiempo al problema y el otro 5% del tiempo a tratar de buscarle la pega a la solución que tú le ofrezcas. La gente que está en frecuencia FM, ¿qué es lo que hace? 5 o 10% se lo dedico a analizar el problema, ver cuáles son las variables y demás. El 90% del tiempo restante, el 95%, a buscar soluciones. No me funciona una, busco otra. Y en la vida, que seas más feliz o menos, y esto ya voy a hacer un pequeño spoiler, ¿de qué depende? De lo agradecido que tú seas. Si te quieres focalizar la atención en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que funciona mal, todos podemos escribir un libro de desgracias, todos.
Pero si tú coges y dices, mira, voy a escribir un libro de motivos por los que sé sentirme agradecido con la vida, con los demás, podemos escribir 20 libros. ¿Cuál es el problema? Que lo negativo es más relevante, es más noticioso, es más llamativo y se nos va la atención ahí. Por eso creo que es muy importante saber gestionar muy bien la atención. Y por último, la energía. Esto lo he aprendido mucho en este último periodo con los aprendizajes de Gerardo Smedlin. Por desgracia, este hombre está muerto, pero falleció ya hace años, pero dejó un legado, que hay cursos y demás, y yo me he empapado muchísimo de todo lo que puedo aprender de él, y él habla de lo importante que es el tema de la energía, pero no hablo solamente de la energía física y demás, que también, sino sobre todo la energía vital, mental. ¿Qué vitalidad tenemos? Claro, una persona puede tener muchísimos buenos conocimientos, mucha experiencia, pero si se le apaga la energía, se te nubla la visión. Es una persona que al final no vas a ningún lado. Ahora reflexionaremos un poquito más sobre ello, ¿ok? Vamos a ir por partes y os quiero dejar, antes de que terminemos, un consejito para cada una de estas tres variables. ¿Sí? Fabián, perdona, no, te corto un momento porque me he dado cuenta que se me ha olvidado decir al principio que cualquier pregunta o comentario que cualquiera de los asistentes quiera ir poniendo en el chat, que lo puede ir haciendo con total libertad y que luego las iremos respondiendo, las iremos comentando contigo, ¿vale? Me parece genial, ¿vale? Si es algo también, dicho eso, si es algo que sea muy importante que cortemos, pues que te lo hagas saber y cortamos un momentito, que yo aquí estoy para tratar de... Abierto. Estoy ahí, ¿vale? Permanentemente. Yo luego me quedo hasta que vosotros querráis, aquí contestando preguntas de lo que yo pueda decir, que no os garantizo que tenga soluciones, ¿vale? Pero por lo menos mi punto de vista lo vais a tener, ¿ok? Vamos a entrar con la primera variable de cómo gestionar tu tiempo, ¿ok? Os voy a dar una pista extra que ya os he comentado antes, que no está aquí en la presentación, y empieza por lo importante. Como dice mi amigo Cooper, dice que lo importante en la vida es que lo importante sea lo importante. Lo importante de la vida es que lo importante sea lo importante. Sobre todo, a nivel de productividad, dicen, trágate un sapo a primera hora del día. Empieza haciendo las cosas más importantes, ¿ok? Pero sobre todo, ¿cómo distribuir nuestro tiempo? Lo quiero hacer contando una anécdota. Una anécdota que conocí de este tipo, no sé si a alguien le suena. ¿Te suena a ti, Cristina? ¿Es Richard Branson? Exacto, Richard Branson es. Este tipo, cuando era jovencito, ya apuntaba maneras. Fíjate, hay una anécdota que me parece brutal. Dice que una vez estaba en Puerto Rico y tenía que coger un vuelo para ir a las Islas Vírgenes. Y solamente salía un vuelo al día y van y se lo cancelan. Imagínate lo que pasaría allí todo el mundo, ¿no? Era el único vuelo que salía allí a las Islas Vírgenes y todo el mundo que se queda afuera, todos allí fueron enseguida a quejarse, esto no hay derecho, tal, ¿no? Pero este tipo hizo algo diferente, por eso tiene luego resultados diferentes, ¿no? Llegó, se acercó a otro mostrador y dijo, vamos a ver, ¿habría posibilidad de fletar un vuelo charter hoy mismo? Dice, si lo pagas, sí. Dice, ¿cuánto valdría? Pregunta cuánto vale, ¿cuántas plazas podrían entrar? Podrían entrar X plazas, saca cálculos y pide una pizarrita por allí y se pasea por donde está todo el mundo quejándose con una carpetita, o sea, con una pizarrita y ponía vuelo a las Islas Vírgenes por $39. ¿Sabes lo que consiguió? Consiguió llegar a su destino ese mismo día y encima gratis. ¿Ok? Fijaros, esto que está haciendo, ¿qué es? La anécdota está genial, pero a mí lo que me encanta es ver cuál es la estrategia que hay detrás. Este tipo ha hecho una cosa que me parece que es brutal. Se ha centrado en su zona de influencia. Y esta herramienta, que yo conocí hace años, es súper sencilla, pero si la implementas en tu vida, cambia de manera radical. Y veréis que va a ser tan sencilla que dices, pues eso es obvio. Yo solamente me gustaría hacer una reflexión. ¿Hasta qué punto lo estás aplicando o no lo estás aplicando? Porque si sabes algo y no lo utilizas, bueno, tienes así un problema todavía mayor que el que simplemente lo ignora. ¿Ok? Fijaros, imagínate que este círculo grande es nuestra cabeza. Dentro de nuestra cabeza, ¿qué tenemos? Preocupaciones. Tenemos la cabeza llena de preocupaciones. Unas son más grandes, otras son más pequeñas, unas son de la familia, otras del trabajo, ¿verdad? Siempre me gusta hacer una pregunta de ¿hay alguien en esta sala que no tenga ni una sola preocupación nunca? Y esta pregunta, Cristina, solamente han habido 2 personas que me han respondido que no. Una vez en un instituto, un chaval saltó ahí, ¡ya! Entre nosotros, mi vocecilla adentro, cuando veía al chaval así, digo, este tiene pinta que ninguna preocupación ni nada dentro, ¿vale? Un mono con 2 platillos lleva por ahí en la mente. Luego la otra vez fue en Ontinyent, una señora mayor que saltó y dijo,
mi marido no tiene una sola preocupación. Y el hombre estaba allí al lado, no dijo nada, se quedó así, mirando y dijo, bueno, el resto de mortales todos tenemos preocupaciones. De hecho, yo estoy a dar datos, se dice que tenemos entre 60 y 70.000 pensamientos al día y que más del 80-90% de ellos son negativos. Es decir, tenemos muchísimas preocupaciones a lo largo del día. ¿Cuál es la clave? Es donde estás invirtiendo tu tiempo, tu atención y tu energía. En este caso estamos hablando de nuestro tiempo. Si lo estás invirtiendo en esta zona de aquí dentro, que es tu zona de influencia, o estás deambulando por ahí fuera. Si estás deambulando por ahí fuera, ¿qué crees que te ocurrirá? ¿Cómo te vas a sentir? No sé, Cristina, ¿qué crees que van a venir? ¿Qué emociones, qué sentimientos van a venir si te estás dando fuera, te estás centrando en cosas que no dependen de ti? Pues frustración, tristeza, no sé, malestar, apatía, impotencia, enfado, incluso podemos caer. ¿Cómo, perdón? enfado, rabia. Enfado, rabia. Fíjate, podemos caer en lo que llaman incluso en psicología, lo llaman el síndrome de la indefensión aprendida. El síndrome de la indefensión aprendida. Es cuando aprendes que no puedes hacer nada y simplemente, ¿qué es lo que pasa? Que te estás centrando allí donde tú no puedes hacer algo. Cada vez que tengas una preocupación, que tengas un problema, hazte una pregunta. ¿El qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo ante esto? Si está fuera de tu zona de influencia, déjalo que se ocupe aquel que le corresponde. Parece una obviedad, pero ¿cuántas veces estamos perdiendo tiempo fuera de ello? Yo desde que interioricé esto, desde hace un tiempo, dejé de ver las noticias. ¿Esto quiere decir que tenéis que dejar de ver las noticias? Incierto. Que cada uno haga con su vida lo que crea que le funciona mejor. Para ser lo más veraz posible, yo veo las noticias lo justo. Ahora, por ejemplo, entro igual, veo las 4 cosas que me interesan y me salgo, pero no me trago las noticias como antes. Hubo una época que escuchaba incluso la SER y la COPE, y ya fue cuando escuchabas, dices, estos son 2 mundos diferentes, tal, ya me harté y dije, ya está, ya está. ¿Por qué? Porque el 99% de las noticias son negativas, porque si yo hiciera las noticias haría lo mismo, lo negativo tiene más repercusión. Una noticia no es noticia, sino tiene una repercusión emocional. Y es mucho más sencillo generar repercusión con lo negativo que con lo positivo. Pero el principal motivo por el que no las veo es especialmente porque el 99% de las cosas están fuera de mi zona de influencia. Preocuparme no sirve de nada. Ocuparme sí. O sea, estar preocupándote, nos podemos estar aquí preocupando y no cambiaríamos nada en nuestro alrededor. Céntrate en aquello que depende de ti y además que tú creas que también te corresponde. Vamos a pasar a la segunda clave, a cómo gestionar tu atención. Y mira, muchas veces dicen que podemos aprender en la vida de 2 formas, por discernimiento o por sufrimiento. Discernimiento, que alguien te lo explica, ¿no? Para eso me parece que son fantásticas las formaciones, los webinars y demás, que alguien me lo explique y lo que podemos hacer es ahorrarnos golpes, ¿no? Ya se nos han pegado otros, como le escuché una vez a Sergio Ros, que es uno de los dueños de Mustang, ¿no? Era el director del área de marketing, que dice que le decía un padre a su hija, dice, hija, está bien que aprendas de los errores, pero no hace falta que los cometas tú todos, puedes aprender de los errores de otros, ¿no? Y por eso creo que es importante. Yo esto lo aprendí en base a sufrimiento. Y mirad, me pasó que cuando tuve la segunda, no, este fue con la primera hija, no sé, los que tenemos hijos, sabes que cuando nace, o sea, te cambia todo y ves las cosas de una manera totalmente diferente y te encanta estar con ellos y demás. Pero recuerdo que para mí fue una etapa bastante dura porque era justo cuando hice el cambio de trabajo, pasé de vender zapatos en los mercadillos a dedicarme a este campo que no tenía ningún contacto y demás. Eran los primeros meses estar trabajando muchísimo para palmar dinero. Entonces, coincidió exactamente cuando mi hija era recién nacida. Y entonces trabajaba muchísimas horas y había veces que llegaba agotado. Y una de las virtudes que tiene, de las principales virtudes que tiene Natalia, mi pareja, que tú la conoces, Cristina, es su paz, su tranquilidad, su ecuanimidad que tiene, ¿no? Pues los bebés muchas veces los ponen a prueba de bomba. Y recuerdo alguna vez con la primera niña, la habíamos hecho un poquito nazi. ¿En qué sentido? Que para dormirla tenías que dormirla en bracitos, luego la dejabas poquito a poco sin que lo notara en la cama, te tenías que pegar para que notara que estabas al lado, y luego poquito a poco tú te ibas yendo y luego al llegar el vecino de al lado, ¡pum!, cerraba la puerta y otra vez a empezar, ¿no? Pues Natalia había llevado un periodo que estaba ahí 1 hora o 2 horas que no la podía dormir a la niña, y yo venía de trabajar, venía agotado, nada más entrar, llega y me dice, ¡toma, tu niña!
Y yo, que venía con un ataque de hambre, lo único que quería, me apetecía muchísimo estar con ella, pero quería descansar 5 minutos, 10 minutos, comer algo y ya coger a la niña. Pero claro, ¿cómo le voy a decir eso que está ya todo el día con ella, no? Pues si yo cojo a la niña, yo me estaba quejando, me cago en la malla, ahora igual voy a estar aquí una hora para ver si la duermo y no se me duerme y no sé qué. No para de quejarme, no para de ir internamente de estar quejándome, quejándome. Y cuando ya, por fin ya la tenía en la última parte del proceso, que ya la tenía en la cama tumbadita, de repente me vino una idea a la cabeza. Y era una conversación que había tenido hacía poquito con mi madre. Y me comentó de una amiga que tenemos, que su pareja, pues estos chicos, el chico se dedicaba a poner parquet, a poner tarima. Tenía su propia empresa, pero con aquello de la crisis, estamos hablando del año 2011 por ahí, su empresa había quebrado y la tuvo que cerrar. Se dedicó a trabajar para otro, pero también cerró esa empresa. Tenían un hijo recién nacido y tenían la hipoteca, tenían varios gastos y se quedó sin trabajo. Y le salió una oportunidad de ir a trabajar a Francia. El chico se fue allí a trabajar a Francia y se quedó aquí su mujer y su hijo. Y en ese momento que yo me estaba quejando de tener que dormir a mi hija, me vino una reflexión. Dije, ¿cuánto pagaría este chaval esta noche por poder dormir a su hijo? Y en ese momento me di cuenta que la realidad era exactamente la misma, pero lo que cambió es de la queja a sentirme profundamente agradecido de tener la oportunidad de poder estar durmiendo a mi niña. Y antes lo has comentado, y hay un montón de estudios de felicidad en esta línea. La gente más agradecida no es la que más tiene. La gente más agradecida, la gente más feliz no es la que más tiene. La gente más feliz es la más agradecida. Hay una pequeña historia que también lo refleja muy bien, Cristina, que probablemente alguna vez ya te habré contado, pero se lo cuento también para los demás, ¿no? Que dice que un multimillonario montó una fiesta, básicamente para una cosa, para vacilar, de su último golpe de negocio, de lo bien que le iba todo y demás, ¿no? Y cuando estaba allí en esa fiesta se encontró con un tipo que no conocía y se presentó. Y resulta que era uno de los escritores pues, de más éxito de la época. Y llegó y le hizo una observación. Nada más que le dijo a qué se dedicaba, que era escritor. La primera pregunta obvia del multimillonario, ¿cuál iba a ser? Oye, con eso de escribir libros se gana mucha pasta. Y el escritor le dijo, pues mira, te voy a decir una cosa, la verdad es que gano bien, me va muy bien, obviamente muy lejos de lo que tú puedes ganar, pero te voy a decir una cosa, si yo tengo algo que tú no tienes, y dice, no puede ser, no puede ser, yo tengo de todo. Ya le disparó a su ego, ¿no? Dice que yo tengo, mira, chalets, empresas, barco, avión, me compré hasta una isla, y dice, yo tengo de todo. Y dice el escritor, no, yo tengo algo que tú no tienes. ¿De qué es? ¿Qué es eso que tú tienes que yo no tengo? Que yo tengo suficiente. Y hay una frase que dice que si no eres feliz con lo que tienes, tampoco serás con lo que te falta. Al final se trata de empezar, o sea, ¿de qué te vale incorporar cosas nuevas si no disfrutas de las que ya tienes? O sea, no tiene ningún sentido. Empieza a ser agradecido porque encima cuanto más agradecido eres, más te devuelve la vida. Y para ya ir con la última de las claves, para saber cómo gestionar tu energía, hay una reflexión que le escuché a Gerardo Smedlin que me gustó mucho, que él decía que realmente hay 3 niveles, 3 estados de energía. Uno es el que estamos la mayoría, a menudo, que es el de penumbra. El de penumbra que es, vamos ahí a medio gas, ¿eh? Estamos que las cosas no tenemos la lucidez, pero vamos ahí como tirando, vamos agotados, haciendo nuestro trabajo y demás. Si baja mucho nuestro nivel de energía, podemos caer en el estado de oscuridad, que ahí es cuando ya estamos en estados depresivos. Es cuando las personas no ven salida. Se les ha apagado la luz y en ese momento no ven ningún tipo de salida. Y él luego, por último, hablaba de estado de iluminación. Y este estado de iluminación yo creo que todos alguna vez lo hemos sentido. Cuando estás tan conectado, esto que llama Mihaly Csikszentmihalyi el estado de flow, cuando otros, Wayne Dyer puede hablar de estar conectado con la fuente, es cuando tú realmente sientes que estás conectado con la vida, estás de verdad lucidez. Tienes tu cerebro, te vienen las ideas, fluye todo mucho más de una manera totalmente diferente. Fíjate que hasta el propio Einstein, que antes hemos mencionado, que decía que en un estado de crisis es mucho más importante la creatividad que cualquier otra de las variables. ¿Cómo vamos a tener creatividad si no tenemos ese estado de iluminación? Pero claro, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para tener un estado de iluminación? ¿Cómo podemos estar llenos de más energía? Porque todos tenemos una dosis de energía. La clave es dónde la invertimos, en qué la gastamos y también cómo podemos recuperar. ¿Cómo podemos recuperar? Una, con descanso, con el sueño, haciendo actividad también de deporte, buena alimentación, importantísimo, temas de meditación. Todo eso va a ayudar, pero sobre todo hay una clave que es fundamental
Y es qué es lo que más consume nuestra energía. Si yo hiciera esta pregunta, por favor, escribidme en el chat qué pensáis que es lo que más pensáis que consume nuestra energía. Si yo te lo preguntara a ti, Cristina, ¿qué te vendría? No hay respuesta ni buena ni mala, ¿eh? Esto es una reflexión. Bueno, por aquí dicen, María Vilaplana dice que la queja. Yo diría que en mi caso las preocupaciones. Va muy de la mano lo que estáis comentando. La queja, las preocupaciones, al final estamos hablando del sufrimiento. Lo que más consume nuestra energía es pensamientos rumiativos, dice Beatriz, Fabián, también. Darle vueltas a las cosas. Juntarlo todo, lo que estoy diciendo. Me encanta, un saludo desde aquí a María Vilaplana. Quiero hacerle el club de fans de María, o sea, es una tía FM total, o sea, es brutal la chica. Y también Beatriz, estamos aquí. Normalmente a estos sitios vienen los que menos lo necesitan, Cristina. Los AM dicen, eso es una mierda, no sirve para nada, ¿para qué voy a ir ahí y demás? Gracias. María te da las gracias, ¿Cómo? María. María te da las gracias. Bueno, María, un saludo desde aquí. Lo que os decía, al final si lo juntamos todo esto, es sufrimiento. Vuelvo, esto es un poquito filosófico, pero para mí es clave. Lo que decía Gerardo Smedley, la felicidad es 0% sufrimiento. Pero es una de las conversaciones que hemos tenido este mediodía. Parece que si no tenemos sufrimiento nos sentimos mal. Con todo lo que está cayendo ahí fuera, si tú no estás sufriendo, eres mala persona, ¿verdad? Y hay una cosa que para mí es crucial, que he aprendido y cada vez he interiorizado más, que el sufrimiento no cambia nada afuera y encima debilita lo que hay dentro, te debilita internamente. Estando yo mal, no le puedo ser de ayuda a nadie de alrededor. Esto no quiere decir que tú seas egoísta, al contrario, trata de tú estar lo mejor posible, porque luego la vida tiene mucho más sentido en función de cómo tú aportas a los demás. Pero sufriendo no consigues hacer nada. Decía Wendayer, no puedes aportar lo que no tienes. Con tu infelicidad no puedes reparar la infelicidad de nadie. Incluso como decía Sergio Fernández, ¿no? que hemos comentado este mediodía, que decía, lo mejor que puedes hacer por los pobres es no ser uno de ellos. Es decir, si tú estás en un estado de pobreza no podrás ayudar. Oye, procura tener la mayor abundancia posible para luego poder compartir con los demás. Claro, pero decimos, ¿y cómo podemos apartar de nuestra vida el sufrimiento? Mirad, yo llevo un periodo que es un poco hierbas, pero me está funcionando fantástico. Yo quería compartirlo con vosotros. Esto nunca lo he metido en ningún lado y hoy es el primer día que lo hago. Estoy haciendo una cuarentena. Eso es uno de los ejercicios que recomendaba Gerardo Smedley. ¿Y la cuarentena en qué consiste? 40 días, Cristina, tratando de quitar de tu vida lo máximo posible el sufrimiento. En el momento que tú detectes cualquier pensamiento que te viene de sufrimiento, lo que hacemos es una técnica de psicología muy básica y muy sencilla, que es pensamiento de sustitución, un pensamiento sustitutivo. Hay una cosa que es importante comprender, y eso es de psicología de primero. Los pensamientos no se pueden quitar, se han de sustituir. ¿Me explico? No pienses, si tú piensas, no quiero pensar en un oso rosa, no quiero pensar en un oso rosa, ¿en qué estás pensando? En el oso rosa. Por eso también, cuando encima incluso estás ahí como en un estado de mental, de enajenación mental, ten ya las cosas preparadas. Ten una lista preparada de frases que te ayuden a conectar, a quitarte el sufrimiento. Por ejemplo, sufriendo yo no ayudo a nadie. Voy a centrarme en estar lo mejor posible para poder ayudar a otros. No sé, puedes pensar en algún momento de tu vida que sea bueno o en alguna frase. Tienes que sustituirlo. Te preparas una pequeña lista y cuando tengas un momento en el que sientas que te das cuenta que te estás sufriendo, sustituye. Entre nosotros, estar viendo las noticias, estar viendo, oye, ¿te ayuda en algo? Oye, que te ayuda, fantástico, algo más. Hazlo más. O sea, yo no soy quien para decirte qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Yo tengo una premisa muy sencilla en mi vida. Aquello que me ayuda a estar mejor, con mejor energía, a hacer mejores cosas y a poder aportar mejor a los demás, procuro hacerlo más. Aquello que me quita mi tiempo, mi atención, mi energía, me debilita, que sufro más, procuro hacerlo menos. Es cada uno que haga con su vida lo que él crea que debe hacer. Y bueno, para ir terminando, como última historia, hay una historia que escuché que me encantó de una viejecita que dicen que estaba en uno de estos geriátricos. Y bueno, probablemente no era el momento del confinamiento, pero ahora seguro que han habido situaciones muy parecidas que le dijeron que tenía que cambiar de habitación. Y ella cuando le dijeron que tenía que cambiar de habitación, ¿sabéis lo que contestó? Fantástico, fantástico. Dijo, no, pero es que ahora vas a estar sola. Dice, bueno, genial, fantástico, no pasa nada. Y dice, bueno, pero es que la habitación que vas a ir es un poquito más pequeña. Dice ya, bueno, fantástico, genial. Y llega y al final el tipo que le estaba ahí explicando todo esto, desconcertado, dice, vamos a ver, ¿cómo no parece decir fantástico, genial, si aún no has visto ni la disposición de los muebles de la habitación?
¿Y sabes lo que le dijo esta señora? Le dijo una frase que a mí, bueno, es brutal. Dijo, es que mi felicidad no depende de la disposición de los muebles. Mi felicidad depende de la disposición de mi mente. Y para terminar, me gustaría terminar con una reflexión que hemos hecho antes, que probablemente ahora en la vida hay situaciones que nosotros no podemos cambiar, pero hay muchas otras que sí que podemos cambiar. No dejes que lo que no puedes hacer afecte a lo que sí que puedes hacer. Y sobre todo, y esto sé que puede sonar un poquito metafísico, pero hasta que uno no lo valida a través de su experiencia no lo puede creer de verdad, y es que cuando cambia la forma de mirar las cosas que miras cambian. Bueno, Cristina, creo que hasta he cumplido tiempos y todo, ¿no? Sí, Estamos sí, Fabián, Fabián, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, no ha podido ser más inspirador todo lo que nos has contado. Yo he tomado muchísimas notas. A mí me gustaría que ahora, pues, de verdad que aprovechéis este momento para hacer comentarios o preguntas, alguna cuestión que os haya generado duda o interés. Es el momento de que le preguntéis a Fabián. aprovecho, Es que Cristina, mira, disculpa, mientras que ponen esas cosas, si te parece, se me había olvidado comentar que he puesto aquí, hay una guía que pueden entrar a actitudespositivas.com, que si se la quieren descargar, es con 3 claves para ser más feliz y más productivo, ¿no? Y si muy quieren bien, descargar más, pues ahí tienen acceso, ¿vale? Simplemente eso. Tienen, perfecto. Bueno, de momento por aquí te dan las gracias, dicen que muy buena exposición, muchísimas gracias. En general, yo creo que la gente está contenta, pero bueno, no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta, mientras... Hago yo una pregunta también, Cristina, ¿me permites? ¿eh? Hago yo una pregunta para que la gente también desde casa, si alguien quiere contestar, por favor, hago yo una pregunta. Si os tuvierais que quedar con una clave, ¿cuál sería? ¿Qué idea te llevas en tu mochila? Si solamente te llevaras una idea, un concepto, ¿cuál ha sido la que crees que más que la que más te ha gustado, la que más útil te puede ser? ¿Ok? Que si nos lo hace saber a alguien también, para mí creo que es importante para saber qué cosas interesan más o creen que les puede ser más útil. Muy ¿Ok? bien, pues vale, mientras esperamos que la gente vaya comentando en el chat. eh, Fabián, yo tengo alguna pregunta. Por favor, dispara. Yo tengo alguna pregunta. A ver cómo te la formulo, porque en realidad creo que es un poco en general, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has comentado. Yo creo que antes, además, lo hemos estado hablando y lo hemos estado comentando. Muchas veces la inutilidad del sufrimiento. Sin embargo, también decíamos, muchas veces sin darnos cuenta, te vuelves a ir sin querer. En una situación, creo que como la que estamos viviendo actualmente, muchos pues hemos vuelto a revivir o estamos reviviendo esos miedos, esa incertidumbre, esa sensación que al final, bueno, pues de miedo a perder el trabajo, de miedo a perder... Entonces, bueno, no sé, has dado algunas claves, ¿no? Pero, ¿cómo, no sé, en tu caso, cómo detectas que te estás yendo a ese lado? Y bueno, aparte de esto que has hablado del pensamiento sustitutivo, ¿cuál sería alguna otra ¿Alguna clave o cuál técnica? sería la clave que nos podría hacer detectarlo lo antes posible, ¿no? Antes de habernos ido demasiado y haber malgastado mucha energía en estar en ese lado que muchas veces inevitablemente vuelves, ¿no? Por lo que ves a tu alrededor o por miedos internos. Muchas gracias, Cristina, por la pregunta. Mira, para mí el indicador más obvio siempre son los resultados. Los resultados externos y los resultados internos. Internos, en el momento que yo me detecto que estoy más estrechado, que tengo más miedo, que tal, es como pararte y decir, oye, a ver qué narices me estoy contando a mí mismo, ¿ok? O si estoy viendo que tuviera muchos conflictos fuera o a nivel, por ejemplo, de productividad, que no me está saliendo prácticamente nada, oye, párate y reflexiona un poquito. Con todo también yo daría una clave extra que para mí es fundamental para ponernoslo muy fácil y para que tengamos muchos mejores resultados con mucho menos esfuerzo. Es una técnica muy sencilla, pero que muchas veces se nos olvida ponerla en práctica, que en psicología la llaman control de estímulos, a mí me gusta llamarla gestión de estímulos, porque mucho de nuestro estrés es porque queremos controlar un montón de cosas que no dependen de nosotros. La vida no la puedes controlar, puedes gestionarla, ¿ok? ¿En qué consiste gestión de estímulos? Yo hablo de 3 tipos de estímulos, hay muchos. Es
rodearte de estímulos para ponértelo más fácil a ti mismo. ¿Me explico? Imagínate que yo quiero ir hasta Alicante andando. Y yo tengo dos opciones, o ponérmelo difícil a mí mismo o ponérmelo fácil. Ponérmelo difícil, ¿qué es? Imagínate, me voy a poner unos zapatos que me vengan pequeños. Le voy a meter chinas dentro del zapato. Ahora ya que va haciendo calorcito, me voy a coger y me voy a llenar de abrigos. No voy a mirar ni cuál es la información adecuada para cuál es el camino más adecuado para ir. No voy a mirar nada. Simplemente voy a salir al tuntún a ver si llego. Encima, me voy a llevar al amigo más cenizo, al más negativo. Todos tenemos un amigo negativo que las cosas no pueden ir peor y hay el cenizo, el que dice, siempre se puede ir peor, ¿no? Pues a ese es al que te llevas, ¿no? Que vas ahí caminando y te está diciendo, no vamos a llegar, me duelen los pies, no estás cansado, ¿y para qué seguimos por aquí si no abandonamos? ¿No? ¿Me explico? Un tipo de compañía así. ¿Puedo llegar a Alicante? Sí, puedo llegar, pero me va a costar muchísimo esfuerzo y me va a costar, voy a tener peores resultados, ¿cierto? Luego tengo otra opción, es ponérmelo fácil a mí mismo. Me pongo el calzado adecuado, miro calzado, ropa adecuada, miro la información, cuál es el camino más recomendable, información también incluso del tiempo, de la climatología. Luego, encima, además, me rodeo de las personas adecuadas. Me rodeo de alguien que ya tiene la experiencia de haber hecho ese camino, que encima es una persona que está en frecuencia FM y te anima, te motiva, te guía, ¿no? Una especie de mentor. ¿Puedo llegar a Alicante? Llegaré mucho antes y con mucho menos esfuerzo. ¿Cómo llevar esto a la práctica de una manera muy sencilla? Yo hablo de 3 tipos de estímulos. Hay más, pero sobre todo hablaría de 3. 1, información. 2, personas. 3, también el entorno físico. Tener un entorno físico donde te apetezca trabajar, estar a gusto en tu casa, en tu oficina y demás, es muy importante. Que te quita mucha energía cuando estás haciendo todo desorganizado. Eso cansa mucho. Pero sobre todo yo os hablaría de los otros 2. 1, información. ¿Qué información le estás echando a tu cabeza? Es muy sencillo. Si tú en este vaso le echas basura, luego tú vas a sacar basura. Si a tu cerebro le echas basura, vas a sacar basura. Si a tu cerebro le echas cosas valiosas, luego podrás sacar cosas valiosas. Por eso yo sustituí desde hace años, por ejemplo, el tema todo esto de las noticias y todo esto por iVoox. No sé si conocéis iVoox, es I-V-O-O-X, la plataforma que son de podcast, de audios. Es como si fuera YouTube, pero de audios. Ahí, por ejemplo, ponéis píldoras de actitud positiva y tenéis un montón de trozos de mis cursos gratis. Los tenéis ahí gratis, pero es que hay infinidad de lo que te guste. O sea, lo que tú quieras, ahí hay infinidad. Y yo, pues, por ejemplo, estoy haciendo trabajo por el campo o tal, o voy en los viajes, me voy escuchando cosas, me quiero echar cosas a mi información, a mi cabeza. Hay que tener una dieta muy, muy estricta, informativa. Si le estás metiendo solamente basura, y luego en tema de personas, para mí es fundamental rodearte de personas que te nutran. Y hay veces que dices, oye, es que familia y tal no puedes elegir en parte. No puedes elegir cuánto tiempo estás con ellos. A veces sí que puedes elegir cuánto tiempo estás con ellos y hacia dónde deriva la conversación. ¿Me explico? Y voy a poner una última metáfora con esto, que la aprendí de Oscar Yebra, un jugador que estuvo en las Olimpiadas con Pau Gasol y demás. Y este chico hizo una metáfora que me encantó, que decía, vamos a ver, si tú tuvieras el sofá más chulo que te puedas imaginar, Cristina, le pongo lo que tú quieras, le pones hasta un wifi para conectar el USB, le pones para dejar la cervecita, nevera, de todo, ¿vale? ¿Tú permitirías que yo llegara ahora con una bolsa de basura, yo o cualquiera llegara alguien con una bolsa de basura y se la echara todo por encima? ¿Lo permitirías? No. ¿Por qué lo permitimos con nuestra mente? ¿Es menos valioso en nuestra mente que un sofá? Simplemente es yo con mis mejores amigos, todos tenemos un momento malo y los escucharé cuando están mal y demás, pero si entran en el disco rayado y cada vez que me junto con ellos es para quejarse, para eso no estoy. Si me llaman a las 3 de la mañana y me dicen, oye, Fabián, me gustaría que me ayudaras en algo y tal, y creo que es bueno para él, me tienen. Solamente para quejarse por quejarse, para eso no me tienen. Muy bien, bueno, pues madre mía, Fabián, yo creo que nos hemos nutrido esta tarde y quiero leerte algunos antes de terminar, algunos de los agradecimientos que están dejando todos los asistentes en el chat, ¿vale? Has preguntado con qué se queda cada uno y bueno, pues hay gente que ha valorado toda la exposición, le dice muy buena exposición, muchas gracias. Nuestra querida Liliana Brando, que sí que estaba y sí que está, nos da las gracias a ambos. María Vilaplana igualmente. Paco Quiles sí dice que se ha quedado con la frase de tengo lo suficiente.
suficiente lo ha puesto en mayúsculas. Otra Bueno. Liliana Ober, que te da las gracias desde América del Sur. Cristian, que se ha quedado con que la felicidad se encuentra dentro de uno y no fuera, ser y no tener. Dulce, que dice, le ha encantado la última frase, cuando cambias la forma de mirar a las personas, ella dice esta, cuando cambias la forma de mirar a las personas cambian. Es que esa la he dicho en otras ocasiones, la de Wendayer es la de cuando cambia la forma de mirar las cosas, Sí. pero en alguna conferencia hice ese pequeño cambio, porque también pasa Sí, eso en el... eso dice ella. Uh-huh. Efectivamente. Leticia, me quedo con la lección de meditar, cómo invierto mi tiempo, mi atención y mi energía. Beatriz Muñoz, subrayo la decisión de cuarentena, para mí, decisión, visión, mindfulness. Uh-huh. Eva Espigares dice, idea útil, cambiar el pensamiento cuando estás sufriendo con una frase. Gracias por todo, Fabián y Cristina, un lujazo. Bueno, Matías Sas, positivismo sobre todo. Todos los cambios que quiero hacer están dentro de mí, de mis manos y mi pensamiento. Por aquí me gustó la combinación de consejos prácticos y frases inspiradoras. Alfonso Nieto, excelente exposición, mi más sincera enhorabuena, Fabián. No existe el mal tiempo, existe la ropa inadecuada. A mí me ha encantado esa también, que no la había escuchado nunca. Alfonso Miñarro, muchísimas gracias, Fabián. Cristina, fuerte abrazo. Y bueno, muchas gracias. Dice Asunción también, nutritiva e inspiradora. Me voy con la energía alta. Sí, yo creo que sí, que nos has dejado con la energía muy, muy alta, Fabián. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Una vez más, un lujazo escucharte y aprender. Yo me voy con la energía alta y con la libreta llena de notas. Ahora las ordenaré. Y bueno, yo creo que nos vamos también con una sonrisa y creo que eso es un síntoma de energía positiva. Así que yo espero que volverte a tener, porque creo que todavía nos podrías contar muchísimas más cosas. Animo a todo el mundo a que entre a la web de actitudespositivas.com y se descargue ese documento que yo me descargué en su momento, tremendamente interesante, muy práctico. Y Fabián, no sé qué más decirte, tú quieres decir algo. Por mi parte, de verdad, darte las gracias a todos por estar aquí. Volveremos el próximo jueves con Nacho Plans para hablar de negociación y de verdad, pues un lujazo, Fabián, muchísimas gracias. Una última reflexión, si me lo permites. Fíjate, conforme estaba leyendo todos estos mensajes, en primer lugar, mil gracias a vosotros, pero me viene una reflexión con esto de las emociones positivas, ¿no? Que si yo cojo 50 euros o te los doy a ti o me los quedo yo, o lo tiene uno o lo tiene el otro. Pero lo bonito que tiene todo esto de las emociones, todas son positivas, digamos agradables, ¿no? Es decir, es que cuanto más doy, más tengo. O sea, por eso la invitación que os hago es que ese agradecimiento se lo hagáis. Hay un ejercicio súper bonito, que hay que tener mucho valor para hacerlo, pero quien lo hace, dicen que de media sube su nivel de felicidad durante un mes en la persona que lo emite y que lo recibe. Y es tan sencillo como que penséis en una persona en la que os sentéis muy agradecidos y esté con vida y que le escribáis una carta de una cara. Sé que mucha gente, no, si ya lo conozco, lo importante no es si lo conoces o no, es si lo has hecho o no. Llegas, escribes una carta de agradecimiento a esa persona explicándole el qué valoras y por qué lo valoras. En definitiva, cómo te ha ayudado esa persona a que tu vida sea un poquito mejor. Y luego ya si tienes el valor suficiente, quedas con ella. A ser posible, se hables en persona. Que no es posible, videoconferencia. Si no es posible videoconferencia, aunque sea por llamada de teléfono, le lees la carta y luego si quieres te la envías. Quien hace este ejercicio, su vibración, el nivel de energía sube en la persona que lo recibe y en la persona que lo emite. ¿Ok? Así que con esta última recomendación os dejo y lo que necesitéis, ahí tenéis mi contacto y estamos también en Instagram y de la forma que queráis estamos conectados. Y lo de volver, tú sabes que si vosotros me decís de él, pues yo lo dejo todo y cuando queráis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, yo creo, ojalá que todos escribamos esta carta. Yo la voy a escribir y ya tengo a la persona a la que lo voy a hacer. Ya te contaré. Pues la última esta sí. No os perdéis la semana que viene al amigo Nacho, que es uno de los que yo le puedo hacer perfectamente no una carta, sino 5 cartas de agradecimiento, porque es un tío fantástico que os va a aportar muchísimo, que es un tío con muchísimo conocimiento, experiencia y encima también sabe comunicar muy bien. Así que es un lujazo y la semana que viene a verlo todos por aquí. ¿Ok? Por aquí te siguen dando las gracias, te siguen poniendo cosas preciosas, ¿eh, Fabián?
Luego me lo mandas todo, que yo así cuando me estoy de bajón me leo estas cosas y me vengo arriba, ¿sabes? Muy bien. Bueno, Bueno, un abrazo, Fabián. a todos, Hasta la venga, a próxima. todos. Gracias a todos. Nos esperamos Un en la placer. próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego.